muchos años después, y nuevamente ahora aquí en el campus de la Universidad de Matehuala, aquí en la calle de Cuauhtémoc, en uno de los frescos, hermosos patios que comparte esta institución, tenemos la visita del escritor Álvaro Mata Guillén, ya conocido por ustedes, porque en alguna ocasión en los festivales de poesía Aba Palabra que ha tenido a bien compartir la Secretaría de Cultura de algunos años a la fecha en esta institución, pues ha propiciado este tipo de encuentro con poetas, escritores de diferentes partes del mundo y también de Latinoamérica, un lugar que nos importa mucho. Y entonces esta vez nuevamente a través de la maestra Diana Orozco, Álvaro Mata pues acaba de estar en un taller en el Instituto Tecnológico y bueno, al parecer hay interés de parte de las autoridades de no solo de ingenio vive el hombre, es necesaria la palabra. Buen reencuentro, Álvaro, bienvenido. ¿Qué nos puedes decir de esta visita y este taller que nos dicen construcción del ser? ¿De qué se trazó? ¿Cómo estás en tus propósitos? Bueno, gracias primero por la entrevista, por la conversación, por la invitación y estar aquí de nuevo. Y sí, efectivamente ya hemos venido en otro par de ocasiones y esta vez veníamos a dar 3 charlas, una para el tecnológico y 2 coordinados con Diana y con otro profesor que se llama José Luis, que están formando un espacio de reflexión, de encuentro, de conversación y tal. Ellos fueron los que pusieron ese título pomposo, ¿verdad?, de la construcción del ser, pero que digamos que de alguna manera lo que buscamos es reflexionar sobre nuestra condición humana en estas circunstancias que vivimos y de alguna manera también cómo en estas circunstancias que vivimos, qué hacemos por nosotros mismos y la literatura, en términos concretos, qué aporte puede tener en esas circunstancias, ¿verdad? Algunas veces tan degradantes, tan llenos de barbarie, tan llenas de violencia, tan llenas de indiferencia, de consumo. Entonces lo que trabajamos en estas pequeñas charlas es eso, esa reflexión y sobre todo en términos concretos la literatura que hace inmersa en medio de todo eso, ¿verdad? Una labor titánica, llevar el beneficio de la palabra a la gente, a la ciudadanía, a las clases medias, a los ámbitos académicos, que es donde puede encontrar terreno fértil, independientemente de las profesiones, de lo que se estudie, del nivel, inclusive escolar, los géneros literarios, la historia, las biografías, los ensayos, la poesía, por supuesto, en un privilegiado lugar, es algo que no solo nos acerca, sino también nos cura de esta oscura circunstancia que estamos viendo, sobre todo los pueblos latinoamericanos. Tú lo sabes, nos comentas que de aquí regresas a tu natal Costa Rica, pero vas a Colombia, vas a Argentina, vuelves a México, estás trabajando en Chimalhuacán, Estado de México, un municipio pues bastante rudo, conurbado con la Ciudad de México, y en todos esos sitios, no me dejarás mentir, hay urgencia de la palabra, de la lectura, de la escritura. Sí. Yo creo que todo esto surge a partir del espíritu mismo del festival que organizamos nosotros, digamos, el Festival Aba Palabra, cuando lo organizamos por primera vez con Mario Alonso López, siempre nos planteamos qué función tenía la literatura dentro del engranaje social, sabiendo que hay mucho prejuicio sobre lo que es leer, sobre lo que es la literatura, y también sabiendo que los mismos escritores, los poetas, qué sé yo, viven alejados de lo cotidiano y como en una especie de burbuja y hay mucha presunción y mucha pedantería. Entonces cuando empezamos con el festival lo que buscamos fue precisamente que la literatura, que la reflexión, que la conversación
se alejara de los ámbitos tradicionales, ¿verdad? De encuentros de escritores solo para escritores, y entonces empezamos en San Luis a recorrer todo lo que era el estado de San Luis, a las Huastecas, aquí, el Real de 14, qué sé yo. A todos esos lugares fuimos logrando, formando pequeños lugares de encuentro, ¿verdad? Entonces fuimos a colegios, fuimos a comunidades y tal. A partir de ahí también ya, porque este año será el 10º festival que vamos a hacer, también nos empezamos a preocupar por algo que usted menciona que es muy importante, que es Latinoamérica. Y empezamos a buscar cómo construíamos contrapartes y festivales o encuentros similares al de nosotros en otros países que nos permitiera también dialogar. Y empezamos, y lo hemos logrado, construir un corredor cultural que en Argentina se llama Transpoesía Argentina, que lo organizan allá 2 escritores muy amigos, que se llaman Marta Miranda y Ricardo Rojas, que han estado por aquí. Y en Costa Rica con una asociación cultural que se llama Tangente, que también hacen allá un encuentro que se llama Arte y Comunidad. Todo este hacer tiene que ver con esa preocupación de acercarnos a conversar, a reflexionar, y a una cosa que creo que es la esencia de esto, que es en el sentido que vos lo planteás, pero démosle como una terrenalidad. En la sociedad actual, la persona es una cosa de segundo orden. Entonces las personas, lo que cada uno de nosotros es, y sobre todo nuestra particularidad, es una cosa dejada de lado. Nosotros estamos inundados por un lenguaje que es muy vacío, que es hueco, que donde cuando uno dice amor o dice poesía o dice libertad, no te significa nada, ¿verdad? Son presunciones. Y entonces estamos obligados como a reconstruir nuestras maneras de convivencia y de encontrarnos. Pero si tenés una sociedad que ha desechado la persona como elemento central, y lo que hay es formas de consumo o valores que son no ser, por decirlo así, entonces también tenés que enfrentar, y es lo que está, digamos, ligado a este quehacer de nosotros, el cómo haces eso. Y la literatura en eso es fundamental. Una sociedad que no tenga literatura, que no desarrolle formas de expresión, lo que se está diciendo es que es una sociedad totalmente censurada y mutilada. Por supuesto que eso hace que tengamos que de alguna manera encontrar la afinidad, la concordancia con todos esos lugares que visitamos y abrir esos espacios. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, en Argentina, ahora que se realizó el segundo Transpoesía, fuimos a cárceles, fuimos a un albergue que pasan la gente ahí la noche porque vive en la calle y conversamos con ellos. Fuimos a una comunidad que se llama La Valle, que es a 2 horas y resto del centro de Mendoza, donde hay comunidades autóctonas, ¿verdad? Que aquí uno podría decir, pues aquí están por todos lados, sí, pero vamos a esos lugares, porque son los lugares que creemos que es de encuentro y de conciliación de una manera en términos humanos, y buscando que entonces que la literatura nos dé un sentido al estar aquí y eso. Evidentemente que son pequeñas gotitas que de lo que hacemos, que llevamos, o sea, es decir, nadie está creyendo que con eso vas a cambiar necesariamente el mundo, pero uno se siente satisfecho si al llegar ahí y te encontrás a 1, 2, 3 personas que se motivan, que se emocionan ante lo que estamos haciendo, eso ya es un cambio. Eso no existía antes de hacerlo, pues ya existe. Y hay una cosa que es muy importante, que es que lo que es ese prejuicio en términos de la literatura le pertenece a toda la población, no solo a uno ni otro. Y le pertenece porque la literatura es un hecho humano, es una expresión del ser humano, de lo que siente profundamente el ser humano, y eso lo siente todo el mundo. La literatura quizá lo único que aporta es ponerle nombres a eso que cada uno está sintiendo. Y en una época como la que vivimos, como decís vos, de tanto oscuridad, no solo en México, sino en nuestros distintos países, pues a lo mejor la gran tarea revolucionaria, por utilizar un nombre de esos, es volver a los hechos humanos, es volver a darle nombre a esas particularidades que sentimos y que nos den de nuevo un sentido para convivir y para estar aquí en este mundo. Desde la frontera norte mexicana hasta Tierra del Fuego en algunos países de Europa, el mundo hispanohablante, tenemos problemas en comunes como sociedades, pero también tenemos algo en común que es un
prodigio de la contemporaneidad, que es el idioma español, la lengua, el lenguaje, la literatura, los idiomas, en este caso el idioma español, que es con el que nos estamos comunicando, se ha cultivado en nuestros pueblos muy al margen de los booms, de la fama, de los grupos de interés, que son los que se dan a conocer. La palabra sigue estando ahí presente y no hay rincón de Latinoamérica donde no se lea algo y donde se escriba, donde se arriesgue, ya sea poesía o cuento, como se pueda. Sí, el idioma escrito y hablado es un patrimonio de nuestras sociedades. Eso que usted dice es fundamental. Si hay algo que es de las grandes destrucciones que estamos viviendo, es de nuestro propio idioma. Pero no nuestro propio idioma diciendo que hablemos bien, no, en términos de referentes. Cuando vos decís la palabra, como lo decía ahora, amor, y ya no te significa nada, o fraternidad, o democracia, o libertad, y lo que te das cuenta es que tu lenguaje son cajones huecos. Entonces eso es una destrucción que debería tenernos profundamente alarmados, porque cuando vos dejás de tener los referentes para el estar aquí, vos te convertiste en una bestia. Es decir, se barbariza la cultura nuevamente y lo que tenemos, por más que andemos bien vestiditos y con corbata o en grandes carros, son bárbaros. Es decir, la sociedad retrocedió muchos años. Esa es la contemporaneidad. Es una contemporaneidad entonces donde el lenguaje, la palabra, más la palabra forma el lenguaje, pero la forma cuando en tu vida particular tiene un sentido. Ese sentido tenemos que volvérselo a dar y redefinir la historia y redefinir el presente para que de alguna manera nos reencontremos nuevamente. Pero efectivamente, así como la destrucción del medio ambiente, la violencia que se vive, la destrucción de las institucionalidades, uno de los grandes problemas y que debería realmente hacernos estar alarmados es la destrucción del lenguaje, en esos términos, en destrucción de significados, destrucción de referentes, y que si lo llevas al extremo es lo que mencionábamos ahora, la persona dejó de ser persona, es una cosa que se ve en términos de producto como algo que se puede vender. Ejemplos de ahí, no es necesario teorizar mucho. Si vos la trata, por ejemplo, la tenés como una de las principales, entre comillas, negocios que generan ingresos en el mundo, es porque esta sociedad ha construido con ese lenguaje que esas personas no son personas, son cosas, son un producto de consumo donde hay otros que las ven exactamente así como consumo. Y de ahí a que se vendan partes de tus órganos y otra serie de cosas, es decir, es la consecuencia. Eso no es nuevo, ¿verdad? Porque también uno puede decir, esta modernidad que tenemos es tan terrible. No, son formas que venimos desarrollando en términos de valores, de referentes, que prevalecen y se destruyen otros. Si nosotros tenemos, por eso decía, que buscar una revolución en estas épocas es una revolución humana, de lenguaje, de referentes, de que te dé sentido humano de estar aquí. No es extraño que, por ejemplo, en un país como México, entre jóvenes de 12 a 25 años, la tercera causa de muerte sea el suicidio. Y no es extraño que en países desarrollados el suicidio sea una cosa común, aunque nosotros la tapemos. Si nosotros empezamos a ver esas circunstancias en que vivimos, nos damos cuenta de que el problema no es simplemente económico, no es simplemente social, es un problema cultural. Un problema del sentido de las cosas, del sentido del por qué hacemos las cosas, del sentido de estar acá. Y entonces simplemente le doy marco a eso que mencionas del lenguaje y de la palabra. Sí, es fundamental. Una de las grandes destrucciones que tenemos en la contemporaneidad y que se refleja en todo esto que estamos diciendo es precisamente el lenguaje. Se habla en nuestras sociedades de fomentar la lectura, fomentar la escritura. Se habla de una preocupación, sobre todo en las naciones emergentes, respecto al paupérrimo lugar en que están colocadas nuestras sociedades en desarrollo,
respecto a referentes culturales. Y si hay programas y está este infierno de buenas intenciones, está empedrado de voluntad, pero vemos en los medios qué tipo de oferta: idioma chatarra, literatura chatarra, vulgaridad, frivolidad a ultranza, y una cantidad de violencia tan evidente y tan descarada que puede hacer nuestro idioma, qué pueden hacer las metáforas, las palabras, los libros, sino reflejar esa realidad y salvarse el que pueda. Es una avalancha de destrucción cultural la que yo creo que están viviendo nuestras naciones latinoamericanas. No quiero generalizar al mundo porque yo vivo en Matehuala y lo poco que me entero del mundo castellano, bueno, es lo que tenemos a través de las redes, de los libros, algunos medios decentes que cumplen con la labor que tienen que cumplir, enriquecer la sensibilidad de sus pueblos en lugar de idiotizarlos. No soy muy optimista respecto al futuro de la literatura. No hay por qué hacerlo. Es decir, si uno ve lo que viene, más bien uno debería ser realmente pesimista. Es decir, y veámoslo de esta manera, lo que vos mencionás lo voy a ampliar a esto. Si la educación que reciben todos nuestros jóvenes, los estudiantes, etcétera, que hemos recibido nosotros, que se sigue reproduciendo en todos nuestros países, no forma individuos, vos lo que vas a tener son personas castradas y mutiladas. Porque el individuo, no estamos hablando de individualizar en términos de egoísmo, ese tipo de cosas que puede malinterpretarse, no. El individuo es aquel ser que entiende que su particularidad es única, pero para que entienda eso, él tiene que asumir lo que siente, lo que percibe y lo que vive, y con eso se construye un mundo. ¿Cómo sucede o qué es lo que ocurre en nuestros sistemas educativos? El individuo está excluido del sistema educativo. Usted memoriza un montón de información inútil para la vida cotidiana, que puede ser útil para X profesión en términos prácticos, construir un edificio, un puente, en términos de un médico, etcétera. Pero para tu vida cotidiana, donde vos estás viviendo y sintiendo una serie de cosas, toda esa información es inútil, porque se desligó la información, nos desligamos de los vínculos a esos referentes que hablo, que digo, no es un asunto de ahora, viene, solo que empieza a estallar de una manera impresionante en esta época. No podemos nosotros cambiar la sociedad si no construimos personas, no construimos individuos a partir de su particularidad. Y su particularidad quiere decir lo que él siente, lo que él vive, lo que él imagina, y lo damos por válido. Curiosamente, siempre eso es lo que invalidamos. Pero además hay una cosa que es radical en todo esto. Si vos estás formando una sociedad sin individuos, sin particularidades, dejaste de tener un sistema democrático. Porque el sistema democrático se fundamenta en los individuos, en la particularidad, y eso me permite a mí reconocer pluralidad, que existen diferentes personas, diferentes sentires, diferentes perspectivas, diferentes apetitos. Si vos eliminás entonces la persona y el individuo, eliminaste el sistema democrático y el sentido de convivencia. Esa es una gran destrucción que vivimos en esta época. Entonces por eso hablamos de un problema cultural. Habría que replantearse todo, sí, más allá de las buenas intenciones que usted menciona, porque el mismo, por ejemplo, para no hablar de otros países, el mismo nuevo presidente en Costa Rica, que para mí es bastante demagogo, te habla de eso, de la educación y esto, pero en términos concretos no se varía el esquema, se sigue reproduciendo, porque para la mayoría de los políticos eso es un elemento retórico, ya no una necesidad existencial. Y los entes educativos y los entes culturales en general se han convertido en entes burocratizantes del pensamiento y del sentir, y eliminan también esta función particular. Entonces, si yo no alimento la duda, la incertidumbre, la pregunta, ¿qué es la esencia del ser humano? El que no sé, y trato de partir de ahí de construir cosas para reconocerme a mí y al otro, nosotros no estamos aportando a la construcción de una sociedad. Ahí, en ese espacio,
es evidente que la literatura, el teatro, la pintura son fundamentales, son las armas primeras para construir mundo a partir de lo que podemos expresar y enfrentarnos con el entorno y enfrentarnos con nosotros mismos. Eso no existe dentro de los entes educativos, no. Eso no existe dentro de los programas de gobierno, no. Lo que existen son un montón, no hablo de todos, porque conozco particularmente gente que piensa distinto y que está en función política, está cargado de demagogos, de mentirosos, de mercaderes y de algo que es, y que vos mencionaste una palabra al inicio de esta conversación, de una frivolidad profundamente mezquina donde ya nos dejó de interesar el otro y la sociedad, y cada uno está en una especie de sálvese quien pueda, viendo cómo se apodera de bienes, y evidentemente eso lo único que nos conduce a nuestra propia destrucción. Es decir, nosotros somos entes que tenemos que vivir en sociedad, queramos o no. Si dejamos de construir sociedad y sobre todo dejamos de construir individuos, la sociedad pues tiende a perecer. No lo estamos viviendo aquí en México. ¿O cuáles son las causas de esto? ¿Simplemente la pobreza? No, no es simplemente la pobreza. Eso es un elemento más dentro de toda esta vasta destrucción de cultura, de persona, de referentes, de sentidos, de lenguaje, si lo queremos ver así. Particularmente a mí me gustaría que la UNESCO y sus recomendaciones a las sociedades del mundo, cuando habla de las reformas educativas, elevar la calidad de los niveles de competencia, tomaran en cuenta este tipo de universos que para nada, ¿no? En el lenguaje político esto ni se concibe ni se toca y no existe, simplemente lo que me vuelve pesimista, pero no del todo. Tampoco no ni muy optimista ni muy pesimista, porque cuando hablamos de construcción del ser y cuando estamos hablando de la gente, de la sociedad, sin condenarla, sin juzgarla, independientemente de su condición social, económica, cultural, filosófica, la materia humana está ahí. Y yo creo que el ser humano en cualquier circunstancia, inclusive trágicas circunstancias del individuo o del colectivo, es rescatable, existe la rectificación, y creo que es lo que puede aportar el arte de la literatura, porque ¿qué refleja la poesía? ¿Qué refleja la novela, el cuento, el relato, las biografías, los ensayos? La vida, los problemas que tenemos todos, somos seres humanos, y estamos hablando ahí sí de una cultura universal. En este sentido sí me muestro, no sé qué puedas opinar al respecto, con esperanzas acerca de el ser humano en sí. Bien, yo diría que hay que ver esto en dos planos. Uno, en términos individuales, nosotros tenemos que ser muy claros en que estamos en mero tránsito aquí. Un día ya no vamos a estar, puede ser mañana, dentro de unos años, etcétera. Es un hecho contundente. Y tenemos suficientes dudas razonables para pensar que hay una trascendencia de nosotros en términos humanos o esenciales. Es decir, toda esa metafísica que nos construyó durante muchos siglos entra en crisis en estos últimos 100 años en términos de la ciencia, en términos de los hechos, en términos que constatamos que efectivamente pareciera que nuestra vida como tal, nuestra conciencia como tal es finita y solo se da en este aquí y ahora que vivimos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque entonces todas aquellas ideas de una gran trascendencia y etcétera que tenemos son obsoletas. Y el otro elemento es en el que yo concuerdo totalmente con usted, que es esa esperanza en términos sociales. Me parece que lo que deberíamos intentar entonces, como individuos y en términos sociales, es buscar aquello que nos haga disfrutar de algunas maneras estar aquí. Mecanismos que mejoremos nuestras condiciones de vida humanamente hablando. Y sí, efectivamente yo creo que la literatura, el teatro lo aportan en su núcleo esencial, la posibilidad de que yo me dé cuenta de que yo existo y que existe el otro, y que ese es un núcleo indisoluble, y que si ese núcleo indisoluble se destruye todo el sistema y me destruyo yo mismo. Entonces esos grados de conciencia que hablamos yo los vería como en términos existenciales, es decir,
Si yo no reconozco en mí a alguien que está en el otro, no tiene sentido que yo tenga toda la información del mundo porque no percibo al otro. El lenguaje no surge, como dice la mayoría de la gente, como una necesidad de comunicarse. Antes de la necesidad de comunicarse está intrínsecamente vinculado a uno el expresarse. Cuando logro expresar lo que siento profundamente, mi dolor, mi soledad, mi tristeza, y el otro se conmueve, se unen. Cuando usted lee una novela, una obra de teatro, la ve, un poema, y eso te conmueve, es un lugar de comunión, de reencuentro. Pareciera que todo esto es como muy etéreo, no es muy etéreo, ese es el núcleo principal de la democracia, el encontrarse sabiéndonos distintos y tratando de construir a partir de ese reencuentro algo que nos haga convivir en un aquí y ahora que sabemos que es meramente circunstancial. Antes, hace muchos años, pues nuestras culturas más primigenias pues pensaban que el pasado volvía y que entonces siempre había un retorno de las cosas. Ahora, no. Esa linealidad que tenemos de esperanza tenemos que transformarla en una linealidad del ahora, pero no un ahora con este consumismo mezquino, destructor de persona, frívolo, sino un aquí y ahora que es una circunstancia muy extraña, donde no sabemos exactamente qué es la vida, cómo se formó la vida, cómo se forma la conciencia y que no hay más allá. Y donde creo que tenemos que reconocer que estamos solos, el cielo se convirtió solo en estrellas y bolas de fuego, y en esa soledad que vivimos estamos solo nosotros hasta el momento. Independientemente que ciertos canales hablen de marcianos y que todo esto lo construyeron extraterrestres, nosotros lo único que sabemos es esta circunstancia. Me parece que entonces, cuando llegamos a ese grado de percepción de nosotros mismos y el entorno, deberíamos ser prácticos y redescubrir que entonces la vida, todas esas ambiciones, toda esa mezquindad, todo ese miedo, todo ese avaricia y usura que hay, no tiene sentido. No tiene sentido porque ante una circunstancia de mero tránsito, donde no hay nada más allá, todo eso no tiene importancia, y lo que tendría importancia es que nosotros en el aquí y ahora disfrutemos, y ojalá que entonces la literatura, el teatro, permita esos lugares de encuentro, esos lugares de comunión, ese lugar de sensibilización, que de alguna manera lo intentamos hacer nosotros con el festival y con este proyecto que le digo que tenemos con el municipio de Chimalhuacán, donde vamos a escuelas y damos charlas y creamos espacios de reflexión con muchachos, etcétera, etcétera, y sí, se generan lugares de encuentro. ¿Eso hace mejores personas? No sé, yo espero que sí, que de alguna manera demos pequeños visos de otras cosas distintos a esa abundancia enorme de oscuridad que hay por todo lado y de barbarie. Yo espero que sí, y estoy seguro que sí. Al respecto, acabas de estar en una experiencia en el Instituto Tecnológico, en la Escuela Tecnológico, donde se forman, lo platicábamos antes de iniciar la charla, personas fundamentales para la sociedad, que usan el ingenio para el progreso de la humanidad, y que son, así como nosotros estamos tan urgidos de su ingenio, de sus beneficios, pues ellos también están urgidos del arte, de la comunicación, de la palabra, ya sea escrita o oral, para mejorar. ¿Cómo fue esta experiencia con alumnos del TEC, de aquí de Matehuala? Sí, pienso que estuvo muy bien. Está muy bien cuando logras, no siempre se logra con cierta facilidad, pero cuando logras establecer mecanismos de comunicación, enlaces, concordancias con las personas, y hablamos en términos de personas, no de teorías, no de abstracciones. Y ese es un hecho que lo vas a encontrar aquí, en el TEC, como me lo encuentro en Chimalhuacán, que es un lugar, ese municipio del Estado de México que tiene una población muy populosa y hay condiciones muy adversas, pero también me lo encontré en Mendoza, en este lugar que te dije, o me lo encuentro en las cárceles, etcétera. No sé si podemos redimir la sociedad, pero sí podemos apostar
a que cada uno de nosotros, si pudiera tener la posibilidad de expresar lo que siente y con eso construir algo, el mundo puede ser un poco distinto. Pero si tenemos una sociedad donde el individuo, la persona, lo que se siente está negado, pues lo que vamos a tener es esto que estamos viviendo, una negación de nosotros mismos. Y la cultura que se está formando en términos económicos, en términos científicos incluso, es una cultura que elimina a la persona. Pues no puede ser, o sea, porque la esencia de estar aquí somos nosotros, no hay otra cosa. Entonces mi experiencia ahora con la gente del tecnológico es muy grata. Cada vez que llego a dar una charla o un taller, pues te reencontrás con personas que están en la misma condición tuya, con las mismas interrogantes, tal vez unas con un grado más de sofisticación a la hora de expresarlos, pero esa sensación es la misma, con un grado de incertidumbre y con un grado enorme de no saber qué es lo que hay que hacer o qué sentido tiene todo esto. Entonces no es una situación de un sector u otro, es una condición humana que vive. Todos nuestros países están inmersos en eso, desde Occidente, Latinoamérica, etcétera, y es una cosa que deberíamos enfrentar. Un lenguaje que está hueco no es un lenguaje. Un lenguaje donde se excluye a la persona no es un lenguaje. Eso se llama barbarismo. Y la barbarie y la bestialidad son indisolublemente destructoras de todo lo que hemos construido. No vale la pena tener unos grandes edificios, un avance tecnológico enorme, llegar al planeta Marte con los costos que eso tiene, si nosotros no hemos resuelto las cosas más elementales de los seres humanos. No tiene sentido, porque entonces en todo eso lo que estamos reproduciendo es una indiferencia profunda de nosotros mismos. Hay que replantearse entonces los referentes, hay que replantearse los lugares hacia donde vamos y los valores que estamos desarrollando. Sí, evidentemente que sí, porque entonces volvemos a lo que empezamos a conversar. Una de las grandes destrucciones, de los grandes holocaustos de la contemporaneidad, por mencionarlo de esa manera, es exactamente la destrucción de nuestro lenguaje, que es la destrucción de nuestro propio ser. Eso nos convierte en zombies, en mutantes, en no personas y en bestias. Conozco algunos poetas de San Luis que opinan que la poesía forma parte de la canasta básica y muy depauperada en nuestras clases medias, no se diga en las clases bajas. Vamos a cerrar esta plática con Álvaro, compartiendo con él, acercándolo a usted a su universo literario, poético. Nos va a compartir algo de su producción, qué mejor que a través del imprescindible, según yo, lenguaje de la poesía para todo lo que nos pueda venir en X circunstancias de nuestra existencia. Bien, sí, con mucho gusto, y bueno, voy a leerles un texto que tiene que ver con San Luis Potosí y también con Matehuala, porque hace mucho tiempo, bueno, venía escribiendo este libro que se llama Sobre los Fragmentos y no sabía cómo cerrarlo. Entonces un día me invitaron a ir al Real de 14, a Viricuta. Y claro, cuando me decían que ese era un lugar ceremonial de los huicholes, uno como buen extranjero pensaba que ahí había cosa inmensa de pirámides o qué sé yo, ¿verdad? Porque uno en México anda pensando que en todo hay un lugar enorme arqueológico. Cuando llegué ahí, me encontré que no había nada, una pequeña cabañita, que era un lugar donde los huicholes llegan y hay algunas cabezas de venado, etcétera, que es uno de sus dioses, pero no había nada más que un inmenso valle. Y entonces descubrí que ese es el origen de las cosas, porque Wiricuta quiere decir algo así como el origen, el lugar del inicio. Y entonces cerré el libro contando mi experiencia ahí, cuando fui a Wiricuta, cuando estuve en Real de 14, que fui a la iglesia, que me encontré con muertos, etcétera, etcétera. Entonces les voy a leer este último capítulo del libro. Dice así: todo vuelve al mismo sitio, la ciudad con el escozor de su brillo, el rumor que bosqueja el río en los bosques de musgo, alejados del cielo y el agua de piedra.
el centelleo opaca el sopor en las sombras, el vislumbre de las luces, el murmullo emposado en el riachuelo al lado del llanto en el cerco, los pétalos en las nubes y las ramas que cercenan los árboles y su luto. La noche está afuera, es adentro. Permuta en el sigilo de pasos de noche, en los surcos que agrietan el párpado, en las urnas, en el humo de barro del humo. Busqué los pájaros en los árboles y los muertos se habían ido. Solo apareció un perro con cadenas que corría hacia el monte traspasando la herrumbre que gotea en las columnas, los gritos en las puertas, el rumor de los sepulcros en las losas de los nichos de los ojos clausurados, golpeando la arena del túmulo de polvo, la ceniza, la sal de la estatua derruida en la nieve, en los barrotes de la iglesia, en las calles de susurros inundadas por una flor de pétalos de piedra desmoronándose en los caminos, en los cerros, en la arena disgregada del viento, en las alas de un dios muerto. La noche es afuera, está dentro, muta sin mutar en el crepúsculo. Los árboles venían detrás de nosotros con los pájaros, con los grillos, buscando el nacimiento del eco y la sangre de un becerro muerto que florecía en el ara de las piedras, en la lumbre de la sangre en las velas, en las manos y uñas del sudor de lodo en la carne y el altar del sacrificio junto a la casa de los venados que recibían los rezos y ofrendas en silencio. En ese lugar, donde nace el sol y la sombra baña de la espalda del cerro y lo quema, donde nace el viento y las cosas vuelven sin volver al principio. La historia es bruma, vacío, el vacío en la sombra, yo mismo en el umbrío, en la flor que transparenta en la laguna de piedra, en el llanto de los pétalos en el árbol, en el ladrido del perro arrastrando las cadenas en el trecho, en el monte junto al cerro, entre huesos y ramas escondidos en las nubes, en los ojos de las urnas. Los insectos ululan en las flores del jardín prohibido, camino hacia la laguna muerta en busca de las estrellas de granito. La vida aquieta la vida, la nada se disgrega en la nada, en la niebla, en el viento. Con este poema, estas palabras que escribe Álvaro para nuestra región, prometemos un próximo encuentro. Aba Palabra está cerca, sabemos que este programa se sostiene. Han sido muy buenas las experiencias que hemos vivido. Tú ya lo experimentaste aquí en la Universidad de Matehuala, con abogados, con puericultistas, trabajadores sociales, estudiantes de diferentes licenciaturas que son muy receptivos frente a la palabra. Esto es muy interesante porque el joven hoy día es muy inquieto, es muy disperso, muy distraído, padecen de celulitis crónica y sin embargo he advertido que cuando alguien como ahorita tú empiezas a leer poesía, apagan el celular y escuchan y se emocionan, les gusta, porque todos somos sensibles desde el ser más bárbaro y malvado hasta el ser más puro y bondadoso puede ser tocado, así como el psicoanálisis cura a través de la palabra, desórdenes de la conducta, incluso la locura. La literatura es una medicina barata a la mano del pueblo, allá está en las bibliotecas, no hay pretexto para no curarse, así como las plantas en el monte y no las queremos porque estamos atenidos a la penicilina y a los medicamentos caros. La literatura está en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, está en ti, está en mí, está en todos. Nada más es querer sentarse a la mesa y comer como Dios manda. Así es, y además ahora tenemos redes sociales, internet, bibliotecas virtuales, es decir, no hay posibilidad de decir que no se puede. No todo es onomatopeya en las redes. Pues muchas gracias, Álvaro, no nos despedimos. Un placer, un privilegio nuevamente poder platicar de algo que nos gusta, la poesía, la literatura, pero sobre todo el acercamiento humano, ¿no? Estos caminos que uno va y viene
para la próxima tendrás muchas cosas que contarnos. Aquí estaremos de nuevo y gracias por hacer que uno se sienta como en su casa cada vez que uno viene, y como decís vos, estaremos pronto aquí en agosto y luego en septiembre con el festival, hasta que Dios mande. Usted lo sabe, nunca nos despedimos. Esta fue una edición más de Acercarte aquí en el patio de la Universidad de Matehuala, y como todas las semanas agradecemos el esfuerzo que hace el staff de Telecable Canal 4, Cablevisión, para poder acercarnos en temas de profundo interés por nuestro bien y del colectivo. Hasta la próxima.